Vamos a comenzar una nueva serie basada en el libro del profeta Jonás. Ya estudiamos el libro del profeta Habacuc, quisimos estudiar otro profeta menor. Recuerden que se les llama profetas menores no porque tengan menor relevancia, menor importancia, sino por el contenido, la cantidad de capítulos que tiene el libro. Entonces realmente el libro de Jonás, del profeta Jonás, tiene 4 capítulos, el del profeta Habacuc tenía 3, entonces nos pareció buena idea poder unir estas dos series de sermones y hemos titulado esta serie de sermones Un Dios que nos busca. Un Dios que nos busca. Y la lectura de esta mañana se encuentra en Jonás capítulo 1, vamos a leer de los versículos del 1 al 4. Dice así la palabra del Señor. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis para huir del Señor. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Esta es la palabra del Señor. Y el libro de Jonás nos cuenta una historia que debería de parecernos muy familiar. El libro de Jonás nos cuenta una historia que debería de parecernos muy familiar. Nos habla de la historia de una persona que huyó de Dios y cómo Dios al mismo tiempo lo buscó. Incluso podría decir que hasta lo persiguió para volverlo a Él y se diera cuenta de su gracia, de su misericordia y de su salvación. Y es por esta razón por la que el libro de Jonás nos permite aprender de una manera muy ilustrativa el significado verdadero de las palabras pecado y gracia. Fíjense, el libro de Jonás nos ayuda a entender de una manera muy ilustrativa el verdadero significado de las palabras pecado y gracia. ¿Están de acuerdo que si somos cristianos estamos muy acostumbrados a utilizar estas palabras, pecado y gracia? Pero es probable que no entendamos realmente todo el significado de estas palabras. Y el libro del profeta Jonás nos ayuda a entender eso. Fíjense, este pequeño libro de 4 capítulos nos muestra cómo el pecado es en esencia huir de Dios. El pecado es eso. El pecado son todas las tácticas, todas las formas que tú y yo usamos para huir de Dios. Y por otro lado, la gracia es como Dios nos busca a pesar de que intentamos huir de Él. Como Dios nos persigue a pesar de que intentamos huir de su gracia. Dios en su gracia está dispuesto a echar a perder nuestros planes de alejarnos de Él para que podamos regresar y contemplar su hermosa gracia, su voluntad, su misericordia. Entonces el pecado es huir y la gracia es Dios buscándonos. Eso es lo que nos explica el libro del profeta Jonás. Y tal vez al escuchar esto estés pensando, oye, yo no estoy huyendo de Dios. ¿Que no me ves que estoy aquí esta mañana, aquí en la iglesia muriéndome de calor? Yo no estoy huyendo de Dios. Podría estar en mi casa cómodo con mi aire acondicionado. Sin embargo, tengo que decirte que el primer paso del cristianismo es admitir que todos en cierto grado estamos intentando huir de Dios en algún área de nuestras vidas. En algún área de nuestras vidas aún no hemos confiado completamente en Dios. Aún decimos esto, prefiero hacer las cosas a mi manera en lugar de hacer las cosas como Dios me pide hacerlo. Esa es la tendencia natural del ser humano, esa es la tendencia natural no solamente del cristiano, sino de todo el ser humano, huir de Dios. Si no, mira el Génesis. ¿Qué nos dice Génesis? Tan pronto como Adán y Eva tomaron del fruto, ¿qué fue lo que hicieron? Tan pronto como Adán y Eva desobedecieron, ¿qué hicieron? Se escondieron, huyeron de Dios. ¿Y qué pasó después? Dios los buscó. Este es el comportamiento que vemos desde el inicio de nuestras Biblias, que vemos a lo largo de toda la historia del pueblo de Israel y que también lo vemos en nuestras vidas. Nuestro intento natural de huir de Dios y Dios buscándonos a pesar de eso. Fíjense, así que acerca de eso estaremos reflexionando el día de hoy, cómo la Biblia nos enseña lo que significa huir de Dios y cómo
no, se puede remediar eso. Así que el título de la reflexión de hoy es Huyendo de Dios. Estaremos meditando en los siguientes 3 puntos. Punto número 1, una petición difícil. Punto número 2, 2 maneras de huir. Y punto número 3, cómo Dios nos busca. Una petición difícil, 2 maneras de huir y cómo es que Dios nos busca. Entonces, en primer lugar, una petición difícil. Entonces, fíjense lo que dice el versículo 1 y 2. Dice, la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai, anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Entonces, aquí vemos Dios hablando con un profeta. ¿Recuerdan cuál era la función del profeta? ¿Qué hacía un profeta? ¿Cuál era el trabajo de un profeta? ¿Cómo? Anunciar la voluntad de Dios, sí, hasta cierto punto. ¿Qué más hacía un profeta? ¿Cuál es realmente la acción que hacía un profeta? Sí, también apuntar a Cristo, pero bueno, realmente en el Antiguo Testamento todavía no tenemos esta imagen de Cristo, está la imagen del Mesías, pero si se dan cuenta, la función principal del profeta era hablar al pueblo de parte de Dios. ¿Están de acuerdo? Eso es lo que hacía el profeta. El profeta era la voz de Dios para que su pueblo supiera justamente su voluntad, para que Dios supiera justamente lo que el pueblo quería. Así que Dios le pide a un profeta que vaya a Nínive a advertirles acerca de su maldad. Fíjense, Nínive era la capital de Asiria. Asiria en la Biblia es uno de los pueblos más sanguinarios, es uno de los pueblos más malvados, más crueles y violentos. Incluso fueron enemigos del pueblo de Israel, fueron los que conquistaron al reino del norte. Recuerden que el reino de Israel se dividió en 2, el reino del norte, el reino del sur. El reino del norte fue conquistado por los asirios, Nínive es la capital de Asiria, y el reino del sur fue conquistado por Babilonia. Entonces era una nación enemiga del pueblo de Israel, era una nación poderosa. Entonces vean la dimensión de lo que Dios le está pidiendo a Jonás que haga. Dios le está pidiendo a Jonás que vaya a una gran ciudad, a una de las peores ciudades, de las más malas, de las más violentas, se pare en el centro y les diga arrepiéntense de sus pecados y vuélvanse a Dios. ¿Qué les parece eso? ¿Qué les parece que Dios los mandara a su nación enemiga para decirles que se arrepientan y que se vuelvan a Dios? Tenemos que admitir que lo que Dios le está pidiendo a Jonás parece muy extraño, ¿están de acuerdo? Parece que no tiene sentido, parece que lo está mandando a una muerte segura. Es como si un rabí judío en la Segunda Guerra Mundial se hubiera parado en el centro de Berlín y le hubiera dicho, se hubiera parado en el centro de Berlín a los alemanes, a los nazis, y les hubiera dicho arrepiéntense y vuelvan a Dios. ¿Cuál hubiera sido el destino de ese pobre rabí? ¿Están de acuerdo que no hubiera tenido mucho éxito y que probablemente hubiera terminado en un campo de concentración? Creo que con este ejemplo podemos darnos cuenta de lo difícil que era lo que Dios le estaba pidiendo a Jonás que hiciera. Así que Jonás tenía un problema con la tarea que se le había asignado, pero también Jonás tenía un problema con aquel que le había asignado esa tarea. Ahora, antes de seguir, veamos cómo esto se aplica prácticamente a nosotros. ¿Qué tiene que ver esto que Dios le está pidiendo a Jonás? Que vaya y les predique a naciones enemigas acerca de su gracia, acerca de su misericordia, que se arrepienten. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Como ejemplo, imaginen a un grupo de soldados que está en una guerra y lo único que les queda es hacerle caso a su general. ¿Están de acuerdo? La pregunta es, ¿cómo un soldado puede confiar en su general? El general tiene tácticas de guerra, algunas tácticas podrían parecer suicidas, como ponerte en el frente de batalla, pero ¿cómo es que un soldado puede realmente obedecer a su general? Lo que tendría que hacer este soldado es decir, sí, las ideas de este general son un poco suicidas a veces, pero es muy inteligente. Es muy sabio, nos ha hecho ganar, nos ha hecho triunfar. Entonces, aunque parezca que estoy yendo a la muerte segura, creo que este general es digno de mi confianza. Fíjense, la única manera en que un soldado puede obedecer a su general es confiando en él, es confiando en él. Ahora, en nuestra relación con Dios podemos tener una experiencia bastante similar. Dios puede mandarnos cosas extrañas en nuestras vidas, que parecen incluso suicidas,
que parecen difíciles de comprender, que parecen que no tienen sentido. ¿Alguna vez has pensado esto? Esto que el Señor me está mandando parece una locura, parece que no tiene sentido. ¿En verdad el Señor está en control de mi vida? ¿En verdad? Nos sentamos en la clínica del doctor, aturdidos por el resultado de esa biopsia. ¿Realmente Dios está en control de esta situación? No podemos dormir con la idea de que esa oferta de trabajo no llega, ese trabajo por el que tanto he estado orando no llega y la oferta pasada no funcionó. Nos preguntamos por qué tenemos que terminar esta relación que parece que es una relación perfecta, pero que en el fondo no agrada al Señor. ¿Por qué el Señor me está permitiendo terminar por qué el Señor me está pidiendo terminar esta relación? Parece una locura, parece que Dios no sabe, parece que yo sé más que Dios. ¿Alguna vez has sentido esto? Que Dios no sabe lo que está haciendo y que tú sí sabes lo que estás haciendo. Que parece más sabio lo que tú estás haciendo, que parece más lógico lo que tú estás haciendo. Y piensas, si yo tuviera el control, entonces las cosas serían muy diferentes. ¿Alguna vez has pensado esto? Soy el único que ha pensado esto. Si realmente yo estuviera a cargo, en control de lo que está pasando en mi vida, otro gallo me cantaría, pero parece como que Dios no sabe lo que está haciendo. Fíjense, cuando esto sucede, tenemos que decidir entre si creemos que Dios sabe lo que es mejor o si nosotros sabemos lo que es mejor. Solamente tenemos dos opciones: si creemos que Dios sabe lo que es mejor o si nosotros sabemos lo que es mejor. Algo así le pasó a Abraham, ¿están de acuerdo? Abraham, ahí en Génesis, en esa historia tan famosa de Génesis, Dios se le acercó un día y le dijo: tienes que confiar en mí. Tienes que dejar tu casa, tienes que dejar a tu parentela, tienes que dejar a tu familia. Eres rico, tienes una familia próspera, tienes un buen negocio de agricultura y ganadería, pero ¿sabes qué? Tienes que salir de ahí y tienes que ser un nómada. Y yo voy a llevarte una tierra y yo te voy a bendecir dándote una gran nación, una gran descendencia. ¿Se dan cuenta la locura de lo que Dios le estaba pidiendo a Abraham? Que confiara en él, que dejara sus posesiones, que dejara a su familia para que saliera al desierto a depender plenamente de él. Y no solamente se quedó en eso. Un día se le acercó Dios a Abraham y le dijo: tienes que sacrificar a tu hijo para mí. Ese hijo que yo te he dado de la mujer estéril, casi a los 100 años de edad, tienes que sacrificarlo. Ese hijo que parecía el hijo de la promesa, ese hijo a través del cual yo te voy a bendecir, ahora tienes que sacrificarlo. Es una petición difícil, ¿no les parece? Parece que no tiene sentido, parece que no tiene explicación, pero ¿qué fue lo que hizo Abraham? ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Abraham obedeció, ¿están de acuerdo? Él estaba dispuesto a degollar a su hijo hasta que llegó un ángel y lo detuvo, pero él estaba ya a punto de hacerlo. Llevaba todos los elementos para entregar a su hijo Isaac en sacrificio, en holocausto. ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué Abraham actuó así? ¿Por qué Abraham pudo confiar en Dios a pesar de que lo que le estaba pidiendo parecía una locura? ¿Cómo fue que Abraham pudo hacer eso? De la misma manera que un soldado puede obedecer a su general, confiando en él. Entonces Abraham recordó todas las cosas buenas que Dios había hecho por él. Entonces Abraham recordó todas las promesas que Dios le había dado. Y él dijo: él va a cumplir sus promesas. Él va a cumplir lo que ha prometido. Si el día de hoy yo estoy dispuesto a sacrificar a mi hijo, a pesar de que él me ha dicho que va a bendecirme y va a bendecir a las demás naciones a través de mi descendencia, yo no sé cómo lo va a hacer, pero él va a cumplir su promesa. Entonces confió en él. Estuvo dispuesto a hacer eso aunque parecía una locura. Fíjense, cuando Dios vino a Abraham y le hizo una petición difícil, Abraham confió en Dios y lo obedeció. Cuando Dios vino a Jonás, Jonás confió en su propia sabiduría y entonces huyó de él. Cuando Dios nos envía órdenes que parecen una locura, solo tenemos dos opciones, ¿están de acuerdo? Confiar en Dios, como lo hizo Abraham,
o confiar en nosotros mismos como lo hizo Jonás. No hay más, no hay más. Solamente tenemos esas dos opciones, no hay más opciones. O confiamos en Dios como lo hizo Abraham, o confiamos en nosotros mismos como lo hizo Jonás. Es una decisión que debemos tomar todos los días, si decidimos confiar en Él o si decidimos huir de Él. Esta es la petición difícil que recibió Jonás, pero ¿qué fue lo que hizo Jonás al respecto? Fíjense lo que dice el versículo 3. Dice, Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis, para huir del Señor. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Entonces Jonás huyó del Señor. Sin embargo, aquí en el capítulo 1 no se nos explica claramente cuáles fueron las motivaciones de Jonás para huir. No se nos explica por qué Jonás está huyendo. Así que para saber realmente cuáles son las motivaciones de Jonás para huir, tenemos que ir al capítulo 4. En unas semanas vamos a profundizar más en lo que nos dice el capítulo 4, pero el día de hoy tenemos que visitarlo para entender realmente por qué Jonás huyó de esta manera a la petición difícil que le estaba haciendo Dios. Fíjense lo que dice ahí Jonás capítulo 4 versículo 2. Dice, así que oró al Señor de esta manera: oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. ¿Cuál era la razón por la que Jonás huyó de Dios? Fíjense, Jonás no huyó de Dios porque tuviera miedo al fracaso, porque tuviera miedo que iba a ir al centro de Nínive y entonces lo iban a capturar y lo iban a matar. Jonás no huyó de Dios por eso, porque pareciera una misión suicida. ¿Saben por qué Jonás huyó de Dios? Porque sabía que iba a tener éxito. Porque sabía que iba a tener éxito y no quería tener éxito. Tenía miedo de que los de Nínive pudieran arrepentirse. Quería que esos sucios ninivitas fueran absolutamente destruidos. Sabía que Israel no estaría salvo hasta que esa ciudad desapareciera. ¿Cómo ahora voy a ir a predicarles misericordia, gracia y perdón? ¿Cómo es que ahora estas personas, estos malvados incircuncisos, estos no creyentes malos, ahora van a volverse a Dios, a mi Dios, al que tanto me he esforzado en servir? Lo que vemos aquí es algo bastante serio y que tenemos que profundizar acerca de nuestros corazones. ¿Cómo estamos en respecto a esto? Fíjense, la raíz de la desobediencia de Jonás es algo que la Biblia llama autojustificación. ¿Sabes lo que eso significa? ¿Sabes lo que significa la autojustificación? Que todos tenemos esa tendencia a sentirnos superiores a los demás. Que todos queremos justificarnos delante de Dios diciendo, sí, soy malo, pero no soy tan malo como él. Yo soy mejor que esa persona. Yo soy mejor que ese. ¿Pusieron atención a la lectura que hizo Benja esta mañana? ¿Qué es lo que Pablo nos dice? Que buscamos justificarnos delante de Dios al decir ellos son pecadores y nosotros no. Sin embargo, Pablo nos dice a través de Romanos 2 que todos, si no ponemos nuestra confianza en Dios, si no descansamos en lo que Cristo ha hecho por nosotros, seremos igual de condenados que los que siempre han estado en contra de Dios. Eso es lo que dice Pablo en Romanos capítulo 2. Entonces, esta autojustificación es esta tendencia del ser humano a sentirse superior a los demás y despreciarlos. ¿Te has sentido superior a alguien más y lo has despreciado? ¿Por qué me miran así? Ay, ahorita me van a decir que nunca se han sentido superior a alguien y nunca lo han despreciado. Ahorita está muy bueno el desprecio, ¿no? Nos toca votar la próxima semana. Y si tú piensas que la 4T es la mejor opción, ¿a quién tienes que despreciar? Está fácil. ¿A quién? Si crees que la 4T es la mejor opción, ¿a quién tienes que despreciar? No se hagan. Yo los conozco. Yo conozco que escuchan a Loretito y a Broso. ¿A quién tienen que despreciar?
A los del PREAN. Y si piensas que los del PREAN tienen razón, ¿a quién tienes que despreciar? A los de la 4T. Ahora, la forma particular de autojusticia de Jonás es que en su caso él se consideraba una persona muy religiosa y consideraba que los incrédulos eran peores que él. ¿Cómo es posible que ahora Dios vaya a ofrecerles misericordia a estos pecadores que siempre han hecho lo malo? Y yo que siempre me he esforzado por ser un buen profeta, que siempre me he esforzado por seguir la ley de Dios, ¿cómo es que ahora vamos a estar en el mismo nivel? ¿Cómo es que ahora vamos a estar en el mismo nivel? No tenemos el mismo nivel. Yo soy un israelita circuncidado al 8º día. Yo no soy igual que ellos. ¿Podemos sentir esta misma autojustificación que sintió Jonás aún siendo cristianos? Lamentablemente sí. Si somos reformados, ¿a quién tenemos que despreciar? Eso sí se lo supieron luego. Wow. Qué vergüenza. Tenemos que sentirnos mejor que los arminianos, ¿están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Tenemos que sentirnos superiores a los dispensacionalistas. Tenemos que sentirnos superiores a los católicos y pasarnos hablando mal de ellos. Porque tenemos que sentirnos superiores, tenemos que sentirnos mejor que ellos, tenemos que criticarlos. Ahora tal vez pienses, yo no soy así. Yo no soy así de intolerante, yo no me rebajo a hablar de esos temas de política y de religión, qué flojera. Yo no soy como esos que se la pasan hablando de política y de religión todo el tiempo. ¿Se dan cuenta que esa es otra forma de autojustificación? Que esa es otra forma de sentirte superior a las personas diciendo, yo no soy como estas personas que tienen estas conversaciones tan mundanas, tan tontas. Es otra forma de autojustificación. Ahora, si tú eres una persona que ha sufrido mucho, que has pasado por situaciones muy difíciles, muy complicadas y las otras personas no han pasado por lo mismo que tú, es posible que te sientas superior a ellos, diciendo, es que tú realmente no sabes lo que es la vida. Tú siempre has sido un hijo de papi, siempre te ha ido muy bien. Siempre te han pagado las mejores escuelas. Tú no sabes lo que es sufrir. Tú no sabes lo que es ir a una secundaria pública y que te hagan bullying. Y también si tú crees que tienes muy buena educación y ves a personas que tienen gustos más populares, entonces te vas a sentir superior a ellos, ¿estás de acuerdo? ¿Ya viste su forma de comer? ¿Ya viste su forma de vestir? ¿Ya viste qué loción usa? ¿O ya viste que no usa loción? Todos tenemos la tendencia a sentirnos mejor que otras personas de alguna manera, y eso es lo que hace Jonás, y esa es la razón por la que huye. Él dice, por eso huí, tenía miedo de que pudieras ayudar a esa gente terrible y malvada. Fíjense, ahora el punto es que Jonás no estaba en posición de predicar la gracia. Dios lo había mandado a predicar la gracia, pero él no estaba en posición de predicar la gracia. Él no podía llamar a la gente al arrepentimiento, no podía predicar el pecado y la gracia porque él mismo no entendía el evangelio. Jonás no entendía el evangelio. ¿Sabes lo que es el evangelio? ¿Sabes lo que significa el evangelio? El evangelio nos dice que todos los seres humanos, no importa a qué clase social pertenezcas, no importa qué color de piel tengas, no importa los gustos que tengas, no importa la educación que hayas recibido, no importa la carrera que tengas, no importa tus logros profesionales, no importa el puesto que tengas en tu trabajo, todos los seres humanos estamos en una misma condición. Todos estamos alejados de Dios. Todos somos pecadores. Todos de diferentes maneras estamos intentando huir de Dios y todos necesitamos que Él nos ofrezca su gracia para poder ser reconciliados con Él. Y esto no es algo que podamos lograr, ¿están de acuerdo? Que podamos ser aceptados por Dios, que podamos ser ahora parte de su familia, que podamos venir a la fe en Cristo, no es algo que dependa de nuestros logros, es por gracia, es un favor inmerecido. Debemos de entender esto, y cuando entendemos esto, que no es por algo que nosotros podamos hacer, que no es por algo que surja de nosotros, que no es porque tengamos una inteligencia superior, que no es porque tengamos una bondad, una moral mejor que los demás, que somos aceptados por Dios, es entonces donde
sentirnos superiores a los demás se desvanece, se destruye. Si entendemos el Evangelio, si entendemos que no somos aceptados por lo que podemos ofrecerle a Dios, sino por lo que Él nos ha ofrecido a nosotros por gracia, entonces no podemos sentirnos superiores a los demás. No hay forma en que un cristiano se pueda sentir superior a los demás. Sin embargo, sí nos sentimos superiores a los demás. Tal vez estamos en la misma situación de Jonás y no hemos entendido el Evangelio. Jonás no había tenido antes una experiencia similar donde pudiera darse cuenta de que su autojustificación se basaba en su orgullo, en su religiosidad y en su nacionalidad. Su orgullo había bloqueado la gracia de Dios en su vida, así que no podía sentir compasión por esas personas que estaban alejadas de Dios. ¿Realmente sientes compasión por las personas que están alejadas de Dios o que se están alejando de Dios? ¿O te da igual? Te da igual. Si nos da igual, entonces tal vez no hemos comprendido el Evangelio, tal vez no hemos comprendido esa gracia que se nos ha ofrecido, no por algo que nosotros podamos hacer, sino por algo que fue hecho por nosotros. Ahora, debido a la autojustificación de Jonás, fue que viajó en dirección opuesta. Dios le pidió a Jonás que viajara a Nínive, pero ¿a dónde fue Jonás? ¿A dónde? A Tarsis. Ahorita no tengo un mapa para mostrarles, hubiera estado padre tener una presentación de un mapa para mostrarles que realmente Dios le pidió que fuera a un lugar y Jonás fue a la dirección completamente opuesta. Es como si Dios te mandara a Monterrey y tú te fueras a Acapulco. Completamente opuesto, completamente al otro lado. Entonces Jonás buscó un barco y huyó en la dirección opuesta. Ahora, la enseñanza aquí es que si quieres huir de Dios, si quieres refugiarte en tus propios sentimientos y en tu propia sabiduría, si quieres huir de Dios, siempre habrá un barco disponible para llevarte. Fíjense lo que estoy diciendo. Si tú quieres huir de Dios, siempre habrá un barco disponible para llevarte en la dirección opuesta a Dios. Imagina que tu médico viene y te dice: tienes el colesterol muy alto y eso ya ha desencadenado en ti una enfermedad complicadísima y la única solución para ti para salir de esa enfermedad crónica es que tienes que seguir una dieta rigurosa. No hay más, ya no tienes de otra. Si no cuidas tu alimentación, entonces te vas a morir. Tienes que seguir una dieta. Tienes dos opciones, ¿estás de acuerdo? ¿Están de acuerdo que tienes dos opciones? O sigues esa dieta y puede mejorar tu salud, o no sigues esa dieta y te mueres. ¿Están de acuerdo? Sin embargo, obedecer lo que te está diciendo el médico aquí en la Ciudad de México parece ir en contracorriente. Porque en cada esquina te encuentras un puesto de tacos, un puesto de tortas que te dice: ha llegado el momento de romper esa dieta. Entonces se dan cuenta que es mucho más difícil seguir esas buenas indicaciones del médico que romper, que no hacer caso a esas buenas indicaciones. Es mucho más fácil no seguir esas indicaciones. Sin embargo, si desobedeces y te comes esos tacos, lo que realmente estás haciendo de una manera muy real, ¿qué es? No, al médico no le va a pasar nada, él va a seguir ahí. Pero si tú te comes esos tacos, ¿realmente a quién estás afectando? Tu salud, a ti mismo. Te estás haciendo daño a ti mismo, estás yendo en contra de ti mismo. De la misma manera, siempre obedecer a Dios parecerá más difícil. Fíjense lo que les estoy diciendo: obedecer a Dios siempre parecerá más difícil. Siempre obedecer a Dios parecerá ir contracorriente. Y desobedecerlo parecerá más fácil. Porque realmente obedecer a Dios en medio de la cultura en la que vivimos parece ir en contracorriente. ¿Qué tan difícil es vivir en pureza sexual en esta sociedad en la que vivimos? ¿Les es difícil vivir en pureza sexual en esta sociedad? Ya no es tan fácil acercarnos a la pornografía. Ya no es tan difícil, acercarnos a la pornografía. Ya no es tan difícil tener una relación abierta donde ya no hay ese compromiso de conocer a esa persona, de unirte a esa persona, unirte en matrimonio a esa persona y hasta ese momento tener relaciones sexuales. No, eso ya es una tontería, ya se ve como algo ambiguo. Ya es muy fácil tener relaciones sexuales con alguien cualquier día en una reunión casual. ¿Qué tan difícil es
¿O qué tan fácil es guardar nuestra santidad, guardar nuestra pureza sexual en esta cultura? ¿Qué tan difícil es no caer en la corrupción de la sociedad en la que vivimos? Qué difícil es ahí en el trabajo donde tú te encuentras no caer en la corrupción cuando ves que todo el mundo está cayendo en corrupción, porque el que no tranza no avanza. Y hasta tu jefe se puede enojar contigo si haces algo que va en contra del beneficio de la empresa, aunque realmente tú estés intentando beneficiar al cliente. ¿Se dan cuenta lo difícil? Es más difícil obedecer a Dios que desobedecerlo. Desobedecerlo siempre parecerá mucho más fácil. Pero así como desobedecer a tu médico va en contra de tu misma salud, desobedecer a Dios va en contra de nuestra propia alma, va en contra de nosotros mismos y siempre nos llevará a la destrucción. La realidad es que si quieres desobedecer a Dios, siempre habrá alguien que esté dispuesto a ayudarte a hacerlo. Siempre habrá un barco para llevarte a Tarsis, siempre. Si luchas con la pureza sexual, siempre habrá la oportunidad de ceder ante ella. Si luchas con guardar resentimiento contra alguien, siempre habrá una forma de vengarte de esa persona. Si luchas en poner tu confianza en tu dinero, siempre habrá esa oportunidad de caer en la tentación, de caer en la corrupción o de robar. Entonces Jonás huyó a Tarsis. Finalmente, ¿qué es lo que hace Dios en respuesta a eso? ¿Qué es lo que hace Dios en respuesta a esta decisión que tomó Jonás? Fíjense lo que dice el versículo 4. Dice, pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. ¿Qué es lo que Dios hace para oponerse a nuestros intentos de huir de Él? ¿Qué es lo que Dios hace? ¿Qué es lo que nos muestra la historia de Jonás que Dios hace para oponerse a nuestros intentos de huir de Él? Dios envía una tormenta. Dios envía una tormenta. ¿Cuál es el significado de esta tormenta? Fíjense, la tormenta nos muestra cuáles son las buenas y las malas noticias de vivir en el mundo de Dios. Esta tormenta nos muestra cuáles son las buenas y las malas noticias de vivir en el mundo de Dios. Me gustaría decirte primero cuál es esta mala noticia, cuáles son estas malas noticias. Fíjense, cada vez que tú y yo pecamos, cada vez que desobedecemos a Dios, cada vez que nos rebelamos en contra de las órdenes de nuestro médico celestial, siempre habrá una tormenta que nos alcanzará. La tormenta es inevitable. Si se dan cuenta, Jonás no enfrenta inmediatamente la tormenta, ¿están de acuerdo? Él se sube al barco, seguramente el barco anduvo cierto tiempo, tanto que se quedó dormido, él estaba tranquilo. Y entonces, después de un tiempo comenzó la tormenta. La desobediencia no tiene un efecto inmediato, pero lo tiene. Y sucede de la misma manera cada vez que tú y yo decidimos pecar. La tormenta a veces tarda un poco en llegar, pero siempre llega. Al principio la inmoralidad sexual parece algo muy padre, ¿están de acuerdo? Parece algo muy satisfactorio. Hasta que te das cuenta de que te controla. Entonces tal vez tengas que enfrentar un problema de una enfermedad de transmisión sexual. O tal vez tengas que enfrentar un embarazo no deseado. O tal vez tengas que enfrentar el hecho de que tu relación con el sexo ahora sea roto, ahora sea distorsionado y ahora tendrás que luchar con eso. De que ahora la sexualidad a partir de ese momento ya no será lo mismo para ti. La tormenta siempre llega. A veces tarda en llegar, pero siempre llega. Al principio cuando pruebas una droga se siente bien, pero luego llega la dependencia y llega la adicción. No podemos tratar nuestros cuerpos con indiferencia y esperar tener buena salud. No podemos tratar a las personas con indiferencia y pensar que podemos conservar su amistad. No podemos luchar por nuestros propios intereses egoístas y pensar que este mundo va a ser funcional. No. Siempre lo que hagamos traerá consecuencias. Todo lo que vemos en el mundo son las consecuencias de estas tormentas que cada uno de nosotros experimentamos. El pecado siempre traerá consigo una tormenta que nos espera. No hay forma de evitar
que nos tengamos que enfrentar a ella. No podemos escapar de ella y esa es la mala noticia. Ahora, ¿quieren saber cuál es la buena noticia? ¿Cuál es la buena noticia acerca de esta tormenta? Fíjense lo que dice el versículo 17. Dice, el Señor por su parte dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre. La buena noticia es que en medio de la tormenta Dios envía un gran pez para recuperar a Jonás y también para recuperarnos a nosotros. Tenemos que entender que la razón por la que Dios envía la tormenta no es porque no nos ame. A veces pensamos eso, ¿no? Cuando llega la tormenta es que Dios no me ama. Pero realmente Dios está enviando esa tormenta para poder recuperarte, para que puedas darte cuenta de tu debilidad, para que puedas darte de tu fragilidad y entonces por fin entiendas tu dependencia de Dios. Esa es la razón de la tormenta. La tormenta está llena de amor. Ahora déjame decirte algo, si Dios no te ama y tú estás intentando huir de Él, Él te va a dejar huir de Él. Él te va a dejar huir de Él. Si Dios no quiere tener nada contigo y tú te alejas de Él, Él te lo va a dejar hacer. Pero si Dios te ama, entonces agárrate, porque Él enviará una tormenta, porque Él de alguna manera te va a traer de nuevo a su lado. Entonces en medio de la tormenta hay intenciones amorosas. Si Dios te está permitiendo vivir una tormenta es porque Él quiere mostrarte su amor en medio de ella. Qué difícil es entender esto. Qué difícil es entender que en medio de la tormenta Dios me está mostrando su amor. Que cuando Dios no me deja hacer lo que yo quiero, que cuando Dios se está oponiendo a mis planes, que cuando Dios de alguna manera está echando a perder mis sueños, mis voluntades y mis planes egoístas. Qué difícil es entender que eso es porque Dios me ama y Él no está interesado en mejorar mis circunstancias, Él no está interesado en mejorar mi situación, sino Él está interesado en que mi corazón vuelva a Él. Él va a utilizar esas tormentas para lograr este cometido. Él va a utilizar estas tormentas para lograr su cometido. Y ahora quizás aquí finalmente podamos entender realmente lo que es la gracia. ¿Qué es la gracia? Imagina ahora a alguien que amas mucho, que tiene que tomar cierto medicamento, pero que no lo quiere tomar. Hace algunos años como familia vivimos una situación horrible, que no se lo deseo a nadie. Mi abuelito pasó por una enfermedad donde dejó de reconocernos, dejó de saber quién era su familia. Sin embargo, nosotros teníamos que seguir cuidándolo. Sin embargo, nosotros tenemos que seguir dándole sus medicamentos, tenemos que seguir bañándolo, tenemos que seguir haciéndonos cargo de él. Pero él no quería eso. Él nos tenía miedo porque no nos reconocía. ¿Qué harías tú si unos extraños están intentando darte algo que tú no quieres tomar? O te están intentando obligar a hacer algo que tú no quieres hacer. Te vuelves una persona violenta, los maltratas, tratas de que no te toquen, que no se acerquen a ti. Pero si amas a esa persona, tienes a veces que lastimarla por su bien. Tienes que a veces amarrarle las manos, tienes que a veces detenerla, tienes que a veces luchar, batallar en contra de él para hacerle eso o darle eso que es para su bien. ¿Se dan cuenta de lo que Dios está haciendo con nosotros por medio de estas tormentas? Él nos ama tanto que a pesar de que nosotros no queremos tener una relación con Él, a pesar de que nosotros no queremos que Él se interponga en nuestros planes y podemos actuar de una manera violenta en nuestra vida en contra de Él, Él a pesar de eso nos ama tanto que está dispuesto incluso a lastimarnos por nuestro bien. Esa es la gracia. Pero el lastimarnos no es algo que Él le agrade. Así como para mi familia no era algo agradable lastimar a mi abuelo para que él pudiera tomar sus medicamentos. Intentábamos lastimarlo lo menos posible, pero lo lastimábamos. Era doloroso para nosotros lastimarlo.
De la misma manera para Dios es doloroso el lastimarte, pero te ama tanto que Él está dispuesto a hacer todo lo necesario para tu bien. Él está dispuesto a hacer todo lo que sea necesario para traerte a Él, aunque tú no quieras. Esa es la gracia. Ese es el amor que se nos ofrece. Ese es el Dios que nos busca. Jonás estuvo en este barco. Las personas que estaban en ese barco se dieron cuenta que era por su culpa que Dios había enviado esa tormenta y entonces lo aventaron por la borda. La próxima semana vamos a estudiar esta historia. Pero realmente la Biblia nos enseña que Cristo es esa verdadera persona que Dios envió a la tormenta para que nosotros pudiéramos experimentar su gracia y su amor. Jonás es como nosotros. Personas que huyen, personas que huimos de Dios, personas que no queremos tener una relación con Dios, pero a pesar de eso, Él nos ofrece su gracia y su misericordia. ¿Cómo es posible que Dios pueda ofrecer su gracia y su misericordia a personas que no quieren tener nada que ver con Él? A personas que huyen de Él de diversas maneras todo el tiempo. ¿Saben cómo es eso? Gracias a que envió a su Hijo a la tormenta de su ira. Gracias a que Cristo vivió la vida que tú y yo no podemos vivir, gracias a que Él sufrió la muerte que tú y yo merecíamos, gracias a que Él experimentó el castigo que tú y yo merecíamos, es que ahora podemos ser aceptados por Dios a pesar de nuestra rebelión con Él. Él nos ama tanto que estuvo dispuesto a entregar a su Hijo para recuperarte a ti y a mí. Ahora, en medio de las tormentas, tal vez estás experimentando el día de hoy una tormenta, tal vez esa tormenta ya te alcanzó por esas decisiones que tomaste. Tienes dos opciones: seguir alejándote de Él o decir, no puedo seguir luchando contra ti. Tú me amas y no puedo hacer nada contra eso. No puedo hacer nada contra este amor que me busca. No puedo hacer nada contra este amor que irrumpe en mi vida para hacerme volver a Él. Esa es la manera en la que Dios nos ha tratado. Vamos a orar. Padre nuestro, te agradecemos por las tormentas que experimentamos en esta vida, que realmente nos muestran tu amor. Padre, permítenos ver que a pesar de que huimos de ti de tantas maneras, has enviado a tu propio Hijo a la furia de tu justicia, para que nuestros pecados puedan ser perdonados. En la cruz, Cristo pagó nuestros pecados y debido a eso, solamente debido a eso es que podemos acudir a ti y saber que debajo de esas olas, saber que detrás de esa tormenta está tu amor, Señor, que nos quiere traer de vuelta a ti. Así que, Padre, te pedimos ahora que nos capacites para ver que el único refugio en nuestras vidas está en tu Hijo Jesucristo. Padre, que no huyamos de Él, que no huyamos a refugiarnos en algo de este mundo, que vayamos ante tu Hijo, porque solamente en Él realmente encontraremos verdadero consuelo para nuestra alma. Ayúdanos, Padre, te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén.